Hola, Dios te bendice. Espero que hayas pasado muy bonita Navidad, que Dios siga tocando tu vida y que sigas tú queriendo conocer más de Dios. Es maravilloso, es hermoso cuando Dios empieza a tratar contigo, cuando Dios empieza a platicar contigo. Yo me acuerdo que al principio cuando les decía es que Dios me dijo, no me creían, ¿sí? No me creían y hubo un momento en que dudé, realmente es Dios quien me habla. Realmente es Dios el que me está enseñando, realmente es Dios el que se manifiesta. Porque me decían, ¿cómo vas a hablar con Dios? ¿Sí? Porque lo veían como algo muy lejano, muy, no sé qué se les afiguraba. Pero yo lo veía muy normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha hablado, siempre te escucha, siempre está al tanto. Si tú le hablas, pues yo decía, pues, si a Moisés le habló, ¿por qué no a mí? ¿Sí? Si pues le hablaba a Noé, yo quiero tener esa relación. O sea, a mí se me hacía algo muy sencillo. Ya posteriormente cuando me empezaron a decir así, entró la duda en mí y decía yo, realmente es Dios. Al estar leyendo las escrituras, Dios en su infinita misericordia conmigo, me hace ver que que él hablaba con Adán y Eva. Le digo, bueno, si tú hablabas con Adán y Eva, le digo, ¿por qué? ¿Por qué la gente piensa que no sigues hablando? ¿Sí? Y me sigue platicando Dios y me dice, es que las personas por el pecado que tienen no quieren acercarse a mí. No quieren incluirme en su vida, no quieren estar hablando conmigo, ¿no? A mí se me hace increíble eso. ¿Cómo es posible que no quieran hablar con Dios? Si es tan hermoso, tan sencillo, tan maravilloso el ver que Dios te escucha y que Dios te va contestando, que yo decía, es que es increíble que no puedan hablar con Dios, no quieran hablar con Dios. Y Dios me mostraba que a través del tiempo, cuando Adán y Eva pecaron, se distanciaron de Dios, ya no se escondieron de Dios, ya no querían hablar con Dios, porque sabían que habían pecado. Cuando el pueblo de Dios salió al desierto con Moisés, Moisés platicaba con Dios, hablaba con Dios y todo, ¿no? A él se le hacía también bien sencillo. Sí sabía y le tenía un gran respeto, un gran temor, ¿sí? Porque sabía cómo era Dios, ¿sí? Sabía lo que le habían dicho de Dios. Pero a la vez él podía platicar normal con Dios. Entonces eso a mí me causaba cierta situación. Y me dice Dios, es que ya el pueblo no quiso hablar conmigo porque precisamente tenían pecado. Sus pensamientos no eran los adecuados y se sentían que si yo hablaba con ellos, se iba, ¿cómo se llama? A los iba a deshacer, me decía Dios. Y yo me quedé y leí en las escrituras que sí es cierto, ¿no? El pueblo le decía a Moisés, pues habla tú con Dios. No vaya a ser que pues a nosotros nos eliminen. Y mandaron a Dios. ¿Qué fue? Desde ese entonces se acostumbraron que para hablar con Dios necesitaban a una tercera persona. Alguien que estuviera purificado, que estuviera en santidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nace Jesucristo y empieza a tratar con gente de lo peor, ¿sí?
con gente que para nosotros decimos bola de pecadores, sí, sin saber y sin tomar en cuenta que nosotros también somos pecadores, sí. Nosotros también, no hay nadie que haya nacido excepto Jesús, que haya nacido sin ser pecador, sí. Pero de ahí en fuera todos somos pecadores. Unos en grados más fuertes, otros en grados menores, etcétera, pero todos estamos por el mismo rumbo. Entonces, cuando Jesús llega y empieza a tratar con ellos, los sacerdotes decían, ¿cómo? Una gente que se dice llamar hijo de Dios se está poniendo a platicar con esas personas. Cuando veían que abrazaba a los leprosos para sanarlos, sí, o que los leprosos, las personas buscaban de Dios, la gente que se sentía indigna buscaba de Jesucristo. Ellos decían, no, ¿cómo? Si supiera que es de lo peor, ¿cómo es posible que los abrace? Se va a contagiar, etcétera, ¿no? Muchas cosas de ese tipo. Te soy honesta en lo personal. Luego yo decía, ay, no, me voy a ensuciar. Ay, no, ¿cómo voy a estar así? ¿No? Pero Dios vino a quebrantar todas mis ideologías y bendito sea Dios. Ahí voy poco a poquito. Y fíjate, muchos religiosos, muchos legalistas de ese entonces, sí, mucho fariseo se le puso en contra a Jesús precisamente por esa situación. Sí, cómo él, que se decía hijo de Dios, trataba con lo peor. Y a los sacerdotes, pues una que otra les lanzaba tremendo. ¿Sí? Y a mí me encanta, a mí me fascina leer la palabra, por el tipo de relación que Jesucristo, que Dios, que el Espíritu Santo han tenido con el ser humano. ¿Sí? Es tremendo, a mí me encanta, son las 3 manifestaciones de Dios tremendas. ¿Sí? Y sí entiendo al pueblo de Dios, porque la voz del Padre es una voz potente, fuerte. La única vez que la he oído, casi me cuelgo del techo, porque estaba yo entre dormida y despierta. Y me dice Dios, Maru, no hombre, ¿para qué les cuento? Casi me cuelgo del techo de la situación tan potente y la autoridad tan fuerte que se siente cuando Él habla. Y yo me pegué bueno, pues ahora sí casi me pegó al techo. Y lo primero que se me vino a la mente es, Dios está enojado. ¿Sí? Cuando Dios sigue hablando en mi mente, ah, me atacó de la risa y le digo, oye, déjame oír otra vez tu voz. Dice, no, porque te espantas. ¿Sí? Y sí es cierto, te llega el momento que te impone tanto la voz de Dios, que tú lo que menos quieres es oírla, ¿no? El pensar en escuchar la voz. ¿Sí? Tú dices, no, me va a deshacer aquí. ¿Sí? Pero es maravilloso cómo Dios va tratando, va hablando contigo, va haciendo la forma en que tú no te espantes, que tú no pues ahora sí te impactes tanto. Yo le decía a Dios, déjame oír tu voz. Dice, no, porque te espantas. Sí, y ya nada más me daba risa y decía, bueno, seguimos con nuestra relación. Y te decía, cuando yo les decía que Dios hablaba conmigo, siempre me tacharon de chiflis, de persona loca, de persona que realmente, ¿cómo Dios va a hablar contigo? Pues que te crees muy santa. Y no, si Jesucristo, que fue Jesucristo, habló con el pecador, se relacionó con el pecador, pues ¿cómo no se iba a relacionar conmigo? ¿Sí?
seguí leyendo la palabra, seguí no estudiándola, leyéndola, la verdad. Y en la palabra dice también que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y Dios me decía, no te preocupes, yo estoy ahí, soy yo quien te habla. Fue tanto ¿cómo decirte? Mi inquietud, que agarré y le dije yo a Dios, bueno, hagamos algo. Si eres tú, alabado y bendecido seas. Si como dicen es a través de mis emociones y solo así son mis emociones, pues sujeta mis emociones a ti. Tú sí puedes. Sujeta mis emociones a ti y a través de mis emociones también te escuche, también sepa de ti. Pero si es el enemigo, yo no tengo nada que hablar con él. No me interesa hablar con él, la verdad. Sí, Señor. Y tú sabes, tú ves más allá de lo que yo veo. Tú sabes más de lo que yo sé. Entonces, te toca, ¿sí? Te corresponde evitar esas conversaciones. Y yo me acuerdo que una vez un sacerdote me dijo, el enemigo es como un perro que está atado. Si tú no te acercas, él no te va a hacer nada. Pero si lógico, tú te acercas, ahí va a estar el problema. Entonces yo, cuando se me vino eso a la mente, dije, sí es cierto, Señor, pues en tus manos. A mí me interesa platicar contigo, a mí me interesa hablar contigo, a mí me interesa que tú te manifiestes en mi vida. Y ya empecé yo a platicar, bueno, seguí platicando como siempre con Dios, porque para mí era normal y natural que platicara conmigo. Era algo, algo normal, sí. Le decía, le tornaba. Y luego me acuerdo que una vez le dije, Señor, porque me iba a ir a La Paz, Baja California. Y me invitaron ese día, un pastor me invitó allá. Y dije, bueno, Señor, ¿qué me llevo? Yo no sé preparar una maleta. Y empezó Dios a decirme, mira, llévate esta ropa, tantas mudas, etcétera, etcétera. Empezó a preparar mi maleta. Este es para tal día, este es para tal día, este es para tal día. Pues yo obedeciendo dije, pues eso hago, si tú me lo dijiste, eso lo hago. Y a mí se me hace tan fácil, ¿sí? Que de repente, te soy honesta, me doy mis mandadas como todos, ¿sí? He estado oyendo, bueno, más bien dicho, he estado viendo esa película de Los Elegidos y me relaciono con muchos de ellos, porque a veces soy bien crítica, a veces me quiero, ¿cómo se llama? Quiero entender todo lo que hay. A veces digo, bueno, Señor, ¿por qué si me puedes sanar en un tris no me sanas? A veces estoy platicando, vacilando con Dios. A veces comparto el pan y la sal con Dios, etcétera. O sea, para mí Dios lo he acercado y me he acercado a Dios como algo natural y algo normal. Cuando empecé yo con todo esto, yo empecé a estarle preguntando a Dios, oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué aquello? Y cuando me dijeron que hay cosas que yo he vivido tremendas, sí, y Dios en su infinita misericordia me ha ayudado tremendo, sí, me ha protegido, me ha enseñado, me ha mostrado, etcétera, sí. Yo le decía, porque una vez me dijeron que todo lo que había vivido no era lo correcto. Y yo le decía a Dios, bueno, Señor, entonces, ¿qué onda?
estoy loca con lo que he vivido, no es lo correcto, ¿qué está pasando? Y Dios me dice, en el libro de Jeremías, ¿sí? Está esa palabra de clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que ni siquiera te imaginas. Entonces, todo eso a mí me ha ayudado. Todo eso a mí me ha ayudado. ¿Por qué? Porque yo le he preguntado a Dios todas las dudas que tengo. Sí. Le he dicho, bueno, Señor, ¿cómo era posible? Y eso ya se los he comentado en otros videos, de que cómo era posible que Jesucristo haya aguantado tanto. ¿Sí? ¿Cuánto nos tenía que haber amado como para eso? ¿Cómo era posible que Dios en su infinita misericordia, cada vez que nosotros empezamos a decir, a hacer, a tornar, a volvernos rebeldes y nos separamos, nos deja? Pero eso sí, cuando se vienen las consecuencias, que estamos ahí pegando de gritos, que no nos gustó, que estamos llorando, sí, acudimos a Dios. Y Dios en su infinita misericordia dice, a ver, yo te quise evitar este problema, pero quisiste pasar por él, ¿sí? Vamos a componer las cosas. A mí Dios me ha ayudado mucho, te digo, me ha ayudado mucho porque siempre estoy platicando con Él. No soy mucho ¿cómo te diré? No soy mucho a lo mejor pues de tomar las cosas muy religiosamente, muy legalistamente, no soy mucho, porque soy más a la usanza de Jesús, ¿sí? Sí, no, gracias a Dios no soy perfecta, porque me falta mucho por componer, pero sé que yo sola no voy a poder. Y cuando realmente me siento ya que no doy, es cuando le clamo a Dios también. Sí, es cuando le digo, Señor, ya me duele esto, Señor, estoy triste por esto, Señor, mira esto, mira aquello. En las pérdidas que he tenido de personas que amo, lo que hago es sacar toda esa tristeza, sacar toda esa melancolía, sí, sacar, decirle a Dios cómo me siento, que las extraño, que necesito de ellas, pero sobre todo que le agradezco que están ya quitándose de tanto problema del mundo, que le agradezco que están con Él y ya cuando empiezo yo a agradecer toda esa tristeza, toda esa nostalgia, toda esa situación, se le entregó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y si yo le doy ese reconocimiento, mi corazón se siente feliz, se siente tranquilo. Sí, lógico, me he entristecido, he llorado, pero mi corazón está tranquilo, porque digo, gracias Señor, ya no están sufriendo. Y hay una palabra que se me quedó a mí muy grabada, que Dios le dijo a mamá. Sí. Y esa la guardo mucho en mi corazón. Cuando Dios le dijo, aquí estoy, ¿qué necesitas, mujer? Sí. Dios te da ese amor, te hace sentir tranquilo, te hace sentir sereno. Que tú dices, sí es cierto, sí Él está conmigo aquí. En los peores momentos está, en los momentos de alegría está, en los momentos de enojo, que luego me va como en feria, que luego Dios me disciplina fuertemente, pero en esos momentos también Él está conmigo.
Hay muchas cosas que Dios está al tanto de mí y conmigo. ¿Por qué? Porque así lo he apegado a mí. ¿Sí? Y Dios lo dijo, Dios en toda su palabra, lee la parte que tú quieras, que siempre dice, yo estoy contigo. ¿Sí? El amor que Dios siente por mí jamás se va a ir, sea como sea yo, jamás me va a quitar ese amor. ¿Que me va a disciplinar? Sí, eso ni vuelta, sí, pero sé que me ama, sé que siempre estará conmigo, ¿sí? Sé que aún en su disciplina, por la cual me pasa, ¿sí? Siempre está ahí. Ya después de que estoy chille y diciéndole, bueno, perdóname, me equivoqué, mira, que quién sabe qué, Dios me tranquiliza, me consuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe lo que hay en mi corazón, sabe lo que siente mi corazón por Él, sabe lo que siente mi corazón y que quiere mi corazón. Hay momentos en que me pongo tantas cosas a hacer que se me olvida ese espacio, esa tranquilidad, esa paz de estar con Él. Cuando empiezo a platicar, cuando empiezo a decirles, cuando empiezo a dar testimonio, me llena mi corazón. Cuando escucho una alabanza, sí, me llena mi corazón. A veces ha llegado en mí las dudas, los miedos, la ansiedad, la angustia. Y algunos de mis hermanos, y en toda razón, cada uno somos diferentes, algunos empiezan y me dicen, pues lee el salmo, lee la palabra, lee esto, lee aquello. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú traes una ansiedad tan fuerte, un miedo tan fuerte? No te da el espacio para que estés tú acordándote. Es una inquietud, es una angustia tremenda. ¿Qué es lo que yo hago? Empiezo a decirle a Dios, Señor, me siento así, me da miedo esto, tengo mi angustia, Señor, y empiezo a llorar, a sacar todo eso que tengo. Así como le lloraba a mis papás, así como les decía yo a mis papás, así le hablo a Dios. ¿Sí? Mira, tengo miedo esto, mira, me pasa esto, mira aquello. Y Dios me escucha y deja que me desahogue. Ya cuando me desahogué, ya cuando le dije todo lo que siento, y aún cuando me he enojado, le digo, ¿sabes qué? No me tomes en cuenta estas palabras que estoy diciendo, Señor, porque traigo mucho coraje, estoy muy enojada, estoy muy molesta, y empiezo a sacar todo lo que traigo, aún que tengo yo enojo. Sí. Me acuerdo cuando me enojaba con mis hermanos espirituales y les decía, pero es que tus hijos son así, que no sé qué. Y empezaba yo a estarles diciendo, ¿no? Y Dios esperaba y esperaba escuchándome hasta que yo me desahogaba. Y ya al final, ya me sabía yo sus palabras. Perdónalos, son mis hijos. Perdónalos, yo los amo. Pero cuando sí de a tiro era demasiado, me decía, ¿y tú cómo eres? ¿Tú cómo te has portado? ¿Tú qué has hecho? Y ahí cuando me confrontaba, pues ya se me quitaba el coraje, ¿no? Pero Dios en su infinito amor sabe exactamente cómo ayudarnos, cómo estar. En esas angustias, en esas ansiedades, cuando tú descargas tu corazón a Dios, y así como platicas conmigo, así platicas tú con Dios y le dices, cierras tus ojos al mundo y le dices,
Señor, mira, pasa esto, me siento así, me siento asado, mira que no sé qué. Y empiezas a ser sincera contigo y con Dios. Dios ya te conoce, así es que ni te preocupes. Sí, pero cuando empiezas a ser sincero realmente con tus sentimientos, con tus emociones, Dios te ayuda. Ya que te tranquilizaste, ahora sí te vas a acordar de la palabra de Dios que has leído, ¿sí? Porque ya te tranquilizaste, ya sabes tú. Dios es maravilloso y es hermoso. A mí me encanta ver cómo Dios hace las cosas. Pero es necesario que nosotros seamos honestos con Él, que lo integremos a nuestras vidas. Dios sigue hablando, Dios te sigue diciendo, Dios sigue contigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muchos me han dicho, pero es que, ¿cómo le hago? Sí, ¿cómo le vas a hacer? A mí se me hizo sencillo, ¿sí? En la palabra de Dios dice, declara que Jesucristo es tu Señor y Salvador y créelo con el corazón y tú y los tuyos van a ser salvos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando le digo a Dios, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, yo sé que tú moriste en la cruz por mí, sé por todo lo que pasaste por mí. Ayúdame a arrepentirme genuinamente de todo lo que hice, a entregártelo y a ser diferente cada día. No voy a cambiar de la noche a la mañana, Señor, y tú lo sabes, ¿sí? Pero ayúdame a ir cambiando. Y fíjate que en la palabra dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. También dice que cada día trae sus propias preocupaciones y situaciones, ¿sí? Y que si tú se las entregas a Dios, Dios te va a ayudar. Yo tengo mucho la costumbre de que me voy rápido. Hago esto, hago aquello, que no sé qué, que no sé qué, y luego se me olvida lo que estoy haciendo. Y cuando regreso al lugar donde estaba, dejé la lumbre encendida, la apago, ¿no? O algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios te dice, déjame que yo sea Dios, Dios te está diciendo, sé hijo, ya no quieras llevar tú el control de todo, entrégame a mí las cosas. Si tú estás leyendo la palabra, vas a encontrar en resumen que Dios te dice, yo estoy contigo, no tengas temor, porque todos tenemos temor, no tengas temor, dame a mí tus cargas, te amo y nadie te va a quitar de mi amor, nadie te va a quitar el amor que siento por ti, perdón, ni aún tú mismo. ¿Qué más te dice Dios? Tú dime, clama, ¿qué quieres que haga por ti? Jesucristo dio la vida por ti. Estás siendo perdonado. Si tú ves el Evangelio, había un lugar santo, el templo. En el templo había un lugar santo dividido por una cortina, por un velo. De donde estaban las personas comunes y corrientes, a donde entraba el sacerdote purificado y santificado. ¿Sí? Había un velo. Cuando Jesucristo muere en la cruz por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, ese velo se rasga
se rompe. ¿Qué quiere decir? Que con la muerte de Jesucristo nos dio acceso a ponernos ante el Padre y hablar con Él, decirle a Él todo lo que traemos, ¿sí? Pedirle perdón a Él. A veces me han preguntado mis nietos del crucifijo con Jesucristo. Dice, no, ya abuelita, sigue sufriendo Jesús. Digo, ¿qué crees? Que Jesucristo bajó de la cruz. Jesucristo resucitó y está en tu corazón y en el mío. Jesucristo está con nosotros, dejó a su espíritu para estar con nosotros. A lo mejor Él no está en lo físico, pero sí el espíritu de Dios está con nosotros. Entonces mis nietas se sonríen, mis nietos se sonríen. Dicen, entonces está conmigo. Sí, está contigo. Él ya bajó de esa cruz. Ya no está padeciendo en esa cruz porque ya padeció por nosotros, ya nos perdonó. Ahora está con nosotros. Tú puedes platicar con ella, le puedes decir cómo te sientes, le puedes hablar cómo te sientes. Y ellos en su bendita inocencia lo hacen, ¿sí? Hablan, platican, le dicen, ¿sí? A veces luego cuando me pongo a orar con ellos, cada cosa que luego escucho que me encanta, me fascina. Pero digo, Dios sabe lo que está haciendo. Y te digo, cuando Cristo murió en la cruz, nos perdonó todo lo habido y por haber. Pero también Jesucristo les decía a aquellos que sanaba, ve y no peques más. Ya no caigas en lo mismo, ya no regreses a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como te digo, en la palabra de Dios viene todo eso. Lo vas a encontrar infinidad de veces. Tanto en cuando Dios Padre hablaba con el pueblo, como cuando llegó Jesucristo en los evangelios, como cuando el Espíritu Santo, que Jesucristo se fue y nos dejó al Espíritu Santo. Sí. Todo viene. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué tus discípulos, a pesar de que pasaron por cosas fuertes, sí, a pesar de todo eso, no tuvieron miedo? Porque Jesucristo bien le dijo a Pedro, mírame, no despegues tu mirada de mí. ¿Sí? Y cuando tú no despegas tus ojos de la mirada de Dios, caminas en fe, caminas por las aguas. Cuando no te fijas que tienes las cosas, todo lo que se viene de preocupación alrededor, todas las crisis, todos los problemas, todas las situaciones, y sigues viendo a Jesús, nada te va a quitar la paz. Nada. Y lo mucho que te puede pasar es que, yo tenía mucho miedo a la muerte, pero cuando yo estoy platicando con Dios, dice Dios, yo tengo tu vida en mis manos. Entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Sí? Y es cuando me siento en paz y le digo a Dios, bueno, dime qué hay que hacer. ¿Sí? Ok, si ya sé que tú sabes lo que vas a hacer conmigo, dime qué hay que hacer. Y es esa comunión que tienes con Dios, esa plática, ese compartir con Dios lo que te está haciendo, y le hacía a los discípulos estar tranquilos.
Yo te invito a que conozcas a ese Dios maravilloso. Lee las escrituras, pero también ponlas en práctica en tu propia vida. Platica con Dios. Si sabemos que el pecado fue lo que causó que su pueblo ya no hablará con Dios, y que vino Jesucristo y nos perdonó y dijo, a través de mí, yo soy la puerta, a través de mí puedes hablar, puedes estar con Dios. Pidámosle perdón a Dios en el nombre de Jesús. Cambiemos nuestra forma, nuestras actitudes, ¿sí? Y pongámonos a platicar con Dios. Dios te escucha, Dios habla en una forma tan hermosa, Dios te enseña tremendamente. Él lo dijo, clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas que ni siquiera te imaginas que están en lo oculto. Si tú le crees a Dios y crees que Dios lo puede hacer, Dios va a hacer muchas cosas. Entrégale todo tu sufrimiento, entrégale todo lo que estás pasando y confía, mantente en paz. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Yo te invito a que sigas esa relación con Dios. Dios quiere escucharte, Dios quiere hablarte, Dios quiere que lo incluyas en tu vida. Dios quiere tranquilizarte. Yo te invito a que sigas esa relación con Dios. Lee sus escrituras, ponte a platicar, cuéntale lo que te está pasando cada día y Dios va a hacer maravillas. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos escuchando.